Buenos días, ¿cómo están? En esta mañana yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre algunos salmos. Vamos a estar mirando unos 14 salmos y algunos pocos versículos de cada uno de estos salmos. Entonces, y el propósito de esta predicación es poder celebrar de nuevo lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, lo que Dios hará, lo que Dios ha sido, lo que Dios es, lo que Dios siempre será y cómo es nuestra relación con Dios. Pensar desde lo que vamos a hacer hoy, todo esto llevado a cómo es nuestra relación con Dios. Entonces será un tiempo de pensar en Dios, lo que Dios hace, lo que Dios es y cómo es mi relación con Dios. Pues antes quisiera decir, creo que todos nosotros tenemos estos álbumes de fotos y de vez en cuando vemos estas fotos. Bueno, ya hoy tenemos las fotos en las cámaras, tenemos fotos en las memorias, en los computadores y no sé si algunos de ustedes de vez en cuando se sientan a mirar esas fotos con la familia, con sus padres, con sus hermanos o de pronto los que estamos casados con la esposa, con los hijos. Pero de vez en cuando vemos estas fotos y ¿qué hace que veamos estas fotos? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Pues recordamos muchas cosas, ocasiones, vemos cómo nos vestíamos en esa época o cómo se vestían nuestros abuelos, cómo se vestían nuestros padres, cómo eran esos lugares donde están ellos en esas fotos. Y las fotos comunican mucho de la historia, comunican mucho de lo que pasó, de quiénes estábamos, de cómo éramos en esa época. Entonces, pienso que de vez en cuando ver fotos nos ayuda a recordar, nos ayuda a hacer memoria. Y en alguna manera, para mí personalmente, los salmos en la Biblia es como las fotos del carácter de Dios y del poder de Dios, de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y me parece que los salmos, uno de los propósitos de los salmos es animarnos a nosotros hoy, que somos hijos de Dios en Cristo, a crecer, a mejorar nuestra relación con Dios, a pasar más tiempo con Dios, a aprenderlo a adorar, a aprenderlo a alabar, a aprender a exaltar a Dios. Entonces, por eso escogí en esta ocasión, como les dije, algunos de los salmos de los que están en nuestros primeros 100 salmos en la Biblia. Y vamos a estar juntos mirando esto. ¿Bien? Pero antes oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque podemos leer tu palabra, porque podemos meditar en ella, y gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos puede enseñar, quien nos puede recordar, quien puede poner en nosotros una palabra especial en esta mañana, en este día. Yo te ruego que mientras pasamos tiempo en los salmos, nosotros podamos ser alentados por ti mismo, por quien eres, por lo que haces, y gracias, Dios, porque tú no has cambiado, y gracias porque
más que un estudio bíblico, nosotros queremos, en verdad, experimentarte en nuestras vidas, en lo diario, en lo continuo. Y gracias por tus promesas. Y gracias por las cosas que has hecho. Y gracias por las cosas que harás. Pero más gracias te damos por quien eres. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, entonces el primer salmo que quiero mencionar es el Salmo 16, en el versículo 5 y luego versículos 8 hasta el 11. Y dice allí el salmista acerca de lo que Dios hace y lo que Dios hará. Dice: tú sustentas mi suerte, tú me aconsejas. En el versículo 10 dice: no dejarás mi alma en el Seol. Y en el versículo 11, me mostrarás la senda de mi vida. Luego, pensando en lo que Dios ha sido, lo que Dios es, en el versículo 5 del mismo Salmo 16 dice el salmista: eres la porción de mi herencia y de mi copa. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y en cuanto a su relación con Dios, el salmista dice: a Dios he puesto siempre delante de mí. Y en el versículo 9, mi corazón, mi alma y también mi carne reposan confiadamente en Dios. En el Salmo 27, versículos 1 y 5, dice en el versículo 5 acerca de lo que Dios hace: me esconderá en su tienda en el día del mal, y sobre una roca me pondrá en alto. Esta era los testimonios que daba el salmista acerca de Dios, de lo que Dios hace, que lo escondía en su casa, en su tienda, pensando como en los que habitan en el desierto, como Dios que habita allí. Y dice el salmista: pero tú, Dios, me escondes en tu tienda, en tu tabernáculo, en tu casa, en tu morada. Y no solo esto, sino que me pondrás en alto, en una roca, en el día del mal. El salmista también dice en el versículo 1: Dios es mi luz y mi salvación. Y en el versículo 4 del Salmo 27 dice: una cosa le pedí a Dios, y esta buscaré, estar en su casa todos los días de mi vida. Luego en el Salmo 40, versículos 1, luego hasta el versículo 4 y el versículo 8, dice el salmista de lo que Dios hace: me sacó del hueco de la desesperación y del barro me afirmó sobre peña. Y luego dice en el versículo 4: Dios es mi confianza. Entonces vemos una y otra vez en estos salmos que el salmista dice cosas que Dios hace, luego habla de lo que Dios es, y en otros versículos de cada salmo refiere sobre su relación con Dios. Dice en el versículo 1 del Salmo 40: pacientemente esperé en Dios. Entonces, cuando leemos los salmos son un recuerdo para nosotros de lo que Dios es, de lo que Dios hace, y ellos nos ayudan a renovar nuestra comunión con Dios, nos ayudan a renovar nuestras fuerzas en Dios, nuestra esperanza en Dios. En el Salmo 46, versículos 6 al 8 y luego versículos 10 y 11. Dice en el versículo 9 del Salmo 46:
detienes las guerras. En el versículo 10 del mismo Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio. Y luego en el versículo 7, Dios está con nosotros. Entonces los salmos son un continuo álbum de fotos que nos muestran una y otra vez y de muchas maneras el carácter de Dios y su poder, lo que Dios es y lo que Dios hace. Pero el propósito de los salmos es alentarnos, animarnos, consolarnos. Pienso que los salmos son testimonios públicos, producto de una relación privada con Dios. Los salmos son testimonios públicos, producto de una relación privada con Dios, privada y personal con Dios. Eso es lo que son los salmos. Son testimonios públicos del salmista y de su relación con Dios en lo privado, en lo personal, en lo íntimo. De alguna manera deberíamos también nosotros en nuestra relación con Dios aprender desde los salmos cómo acercarnos a Dios para conocerlo y luego amarlo. Los salmos son todo un compendio de los atributos de Dios. Dice el Salmo 62, versículos 1, 3 y 12. Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Luego, hablando de lo que Dios hace, o de lo que Dios es mejor. Solo Dios es mi roca y mi salvación. Y en su relación con Dios, dice el salmista, en Dios mi alma está tranquila. En Dios mi alma está tranquila. Salmo 62, versículo 1. En el Salmo 65, versículos 4 y 5. Y luego el versículo 11. El salmista dice acerca de lo que Dios hace: Dios sacia, me sacia del bien, me llena de bien, me colma de bien. En el versículo 5 dice: con tremendas cosas nos responderás. Esto habla de cómo Dios hace, un Dios generoso y un Dios poderoso. Versículo 5, Dios es mi salvación. Y en el versículo 11 dice aquí el salmista, en el Salmo 65, versículo 11, tú coronas el año con tus bienes y las nubes destilan grosura. Seguimos mirando algunos pocos versículos de cada uno de estos salmos. En el Salmo 70, versículos 1 y 5, el salmista dice: Dios ayuda y liberta. Otra vez lo que Dios hace. Dios ayuda y liberta. Y lo que Dios es, dice el salmista: ayuda mía y mi libertador eres tú. Entonces, aprendemos desde los salmos lo que Dios hace, lo que Dios es, con el fin de entonces mejorar nuestra relación con Dios. En el versículo 1 del Salmo 70 dice: oh Dios, ayúdame pronto. Es un grito de auxilio, de urgencia, es un llamado, es un clamor a Dios para que Dios resuelva ahora. Él puede orar así porque Él conoce a Dios. Y cuando conocemos a Dios, nosotros podemos hacer este tipo de oraciones
como la del versículo 1 del Salmo 70. Oh Dios, ayúdame pronto. En el Salmo 80, versículos 1, 3, 4 y 18. Como dije, estamos viendo unos pocos versículos de cada uno de estos salmos. Salmo 80, versículos 1, 3, 4 y 18. En el versículo 1 dice el salmista, pensando en lo que Dios hace: oh pastor, tú que pastoreas. Oh pastor, tú que pastoreas. Dios sí es un pastor que pastorea, porque han habido pastores que no pastorean, pero Él sí es un Dios pastor que pastorea. También le dice el salmista en el versículo 3 del Salmo 80, restáuranos, restáuranos. Luego, el mismo Salmo 80, el salmista dice en el versículo 4 que Dios es Dios de los ejércitos. Y ese nombre de Dios, Dios de los ejércitos, es que el salmista sabe que Dios es quien pelea cada una de sus batallas. Tenemos batallas en la mente, en el corazón, en el alma. Tenemos hay veces batallas, pero aquí el salmista llama a Dios Dios de los ejércitos, porque él sabe que Dios pelea sus batallas. En el versículo 18 del Salmo 80 dice, así no me apartaré de ti e invocaremos tu nombre. En el Salmo 84, versículos 5, 8 y 11, sigue diciendo el salmista, Dios oye mi oración, Dios escucha. Dios oye mi oración y Dios escucha. Para el salmista esto es una afirmación. Dios oye mi oración, Dios escucha. Podríamos decir igual nosotros que Dios oye nuestra oración y Dios escucha. Luego en el mismo salmo, en el Salmo 84, versículo 11, dice, porque sol y escudo es Dios. Seguimos viendo que en los salmos, en varios de los salmos hay como siempre un poco de esto, de lo que Dios hace, de lo que Dios es. Y luego también en el mismo salmo hay esto lo que el salmista quiere con Dios. Y aquí en el versículo 5 del Salmo 84 dice, dichoso, o sea, bienaventurado el hombre que tiene en ti las fuerzas. En el Salmo 86, versículos 5 y 10 y 11 y 17, dice el salmista, tú me ayudaste, tú me consolaste. ¿Qué relación que tiene el salmista con Dios? Qué relación tan genuina, qué relación tan real, qué relación tan íntima, qué relación tan segura. Los salmos son una bendición cuando los leemos porque nos acercan a Dios, porque nos ayudan a correr a Dios, porque los salmos nos ayudan a hablarle a Dios con franqueza, con sinceridad, sin máscaras. Y porque cuando aprendemos a acercarnos a Dios de esta manera, Dios hace y Dios es. Dios hace proezas, porque Dios es todopoderoso. En el versículo 5 del Salmo 86 que estábamos, dice el salmista, eres bueno y perdonador. Más cosas de Dios. Dios es bueno y perdonador. En el versículo 10 del Salmo 86 dice, eres grande y hacedor de maravillas. Cuando uno lee los salmos, a mí personalmente me anima a buscar a Dios en cualquier ocasión, en cualquier situación, en toda época, en todo tiempo. Los salmos me animan
a estar a cuentas con Dios, me animan a hablarle a Dios con confianza, me alientan mi alma a confiar una vez más en Él, a amarlo, a adorarlo, a exaltarlo, a buscarlo, a vivir rendido delante de Dios, a ser dócil para que Él haga en mí lo que Él quiera, porque lo que Él quiere me traerá bienestar. Dice el versículo 11 del Salmo 86, caminaré tu verdad y temeré tu nombre. Esto es porque se tiene una relación con Dios. Cuando tenemos una relación estrecha, sincera, real con Dios, podemos decir estas cosas. Podemos orar de esta manera. Podemos dar testimonio, como el salmista daba testimonio público de Dios, de lo que él experimentaba en lo privado con Dios. Salmo 92, versículos 5, 8 y 10 dice el salmista, cuán grandes son tus obras. Luego hablando de quién es, para siempre eres altísimo. Y luego en el versículo 10 del Salmo 92 el salmista dice, pero tú aumentarás mis fuerzas, seré ungido con aceite fresco. ¿De dónde sacaba esto el salmista? No era producto de su capricho, no era producto de su imaginación, no era producto de su deseo, ni siquiera por más genuino que fuera. Él decía esto porque él conocía a Dios, porque él sabía que Dios lo haría, sin duda. En el Salmo 95 dice el salmista, hizo el mar y la tierra. En el versículo 3 del Salmo 95 dice, Dios es Dios grande y Rey grande. Y en el versículo 2 del Salmo 95 dice, entremos a su presencia con alabanza. Y el último salmo al que me quiero referir en esta mañana es el Salmo 100, versículos 1, 3 y 5, cuando el salmista dice, Dios nos hizo, somos su pueblo y ovejas de su prado. Luego en el versículo 5 del Salmo 100 dice, Dios es bueno, Dios es bueno. Y entonces en el versículo 1 invita a los que lo escuchan, cantad alegres a Dios. Hemos visto algunos de los salmos, como les compartí, para alentar nuestra alma, de pronto nuestro espíritu, nuestra vida misma, todo nuestro ser en esta mañana, a pensar en esto, lo que Dios hace, lo que Dios es y lo que Dios quiere de mí en mi relación con Él. Voy a hacer un resumen de lo que leímos. ¿Sí? Tengo aquí unos listados de las cosas que ya leímos, que dijo el salmista respecto a lo que Dios hace, lo que Dios es, y luego eso que escribe también en medio de este testimonio de lo que el salmista quiere de Dios, porque sabe con certeza que es lo que Dios quiere de él. Entonces, lo que Dios hace, dijo el salmista en estos salmos que leímos, me sustentas, me aconsejas, me resucitas, me muestras, me escondes, me promueves, me sacas, me afirmas, me recompensas, me sacias, me sorprendes, me ayudas, me libertas, me pastoreas, me restauras, me escuchas, me ayudas, me consuelas, me hiciste, me apacientas. Y acerca de lo que Dios es, el salmista dijo en estos salmos, eres mi porción, eres mi herencia,
eres mi plenitud, eres mi delicia, eres mi luz, eres mi salvación, eres mi Dios, eres mi confianza, eres mi refugio, eres mi roca, eres mi libertador, eres mi sol, eres mi escudo, eres bueno, eres perdonador, eres grande, eres hacedor de maravillas, eres altísimo para siempre, eres Dios grande, eres Rey grande. Y luego en estos salmos que leímos, el salmista dice: a Dios he puesto siempre delante de mí, mi corazón, mi alma, todo mi ser reposará confiadamente en Dios. Estaré en su presencia todos los días de mi vida, pacientemente esperé en Dios mi alma está tranquila. Al final del año serás muy bueno. Caminaré en tu verdad y temeré a tu nombre. Me darás más fuerzas y ungirás de nuevo. Qué confianza, qué relación la del salmista con Dios. Una relación que nos anima, a mí me anima en estos días, me ha animado mucho en estos días, en estas semanas, en estos últimos meses. Me ha animado mucho para volver a confiar en Dios, para volver a creerle, para volver a amarlo, para volver a temerle, para volver a confiarle. Lo que Dios hace, lo que Dios es, nos ayuda a tener una relación más sincera con Él. Como dije, para mí los salmos son un testimonio público, son testimonios públicos de tener una relación privada, personal con Dios. En estos días, en estas semanas, he pensado que la vida cristiana, lo hemos oído, tal vez no voy a decir nada nuevo, pero la vida con Cristo, la vida con Dios, en últimas, es personal. Gracias a Dios por nuestras reuniones por Zoom o por YouTube o por Facebook o por cada una de estas plataformas, medios. Gracias a Dios que nos podemos encontrar para aprender juntos, que podemos tener nuestra reunión del domingo, que podemos tener reuniones entre semana, que podemos oír otro devocional, que podemos enviar reflexiones de la Biblia y todo esto, pero en últimas, la vida cristiana es una relación con Dios a diario, de continuo, y eso es lo que más importa. Sin decir que lo demás no es importante, sí ayuda, sí nos bendice. Es una dicha encontrarnos, vernos, aprender juntos, por supuesto, pero finalmente, lo que más importa es nuestra relación personal, privada con Dios. Yo creo que todos ustedes podrían decir: mis mejores momentos como hijo de Dios, mis mejores tiempos como cristiano han sido cuando he pasado tiempo a solas con Dios. Por ejemplo, cuando podíamos ir de paseo juntos, cuando podíamos ir a campamentos, cuando podíamos hacer algo juntos, no sé, ir a una montaña, ir a un parque juntos, cuando podíamos encontrarnos para celebrar juntos. Todo eso una bendición. Lo estamos extrañando mucho, ¿cierto? Añorando, anhelando también, ¿por qué no? Pero nada de eso va a reemplazar que tú y yo nos acerquemos a Dios cada día y pasemos tiempo de calidad, de cantidad con Él. Nada va a reemplazar nuestra sincera y real relación con Dios, ¿verdad? Entonces los salmos tienen ese sabor, ¿sí?
tiene ese tono de que nos ayuda mucho, nos enseña mucho para el cómo relacionarnos con Dios, porque los salmos son un libro de fotografías, de muchas fotos de lo que es el carácter de Dios y el poder de Dios. Y hacer memoria de Él sí es maravilloso, porque volvemos a reconsagrarnos, porque volvemos a dedicarnos a Él, porque volvemos a confiar en Él. Algunas cosas que he compartido esta mañana. Me gustó el que decía: al final del año serás muy bueno. Si alguno está pensando ¿dónde está esto? Y lo puedan mirar en otras versiones de la Biblia. Al final del año serás muy bueno. Ya les comento en qué salmo es que está y cuánto nos gustaría que eso también ocurriera este año, ¿no? Dice esto en el Salmo 65, versículo 11: tú coronas el año con tus bienes y las nubes destilan grosura. O sea, no solo nos está hablando de que Dios es un Dios bondadoso, sino que Dios es un Dios generoso. Es bueno y es abundantemente bueno. Y quiero creer que al final de este año Dios nos va a llenar de su bondad. También me gustó mucho, me alentó mucho el salmo que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas. En el Salmo 92, versículo 10, tú aumentarás mis fuerzas, seré ungido con aceite fresco. Bueno, también quiero para mí que Dios aumente mis fuerzas emocionales, mis fuerzas físicas, mis fuerzas mentales, mis fuerzas psicológicas, mis fuerzas, pero sobre todo mis fuerzas espirituales. Pero tú aumentarás mis fuerzas. Creo que en alguna otra versión dice que me darás fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Esta palabra ungir significa respaldo especial de Dios, un respaldo especial de Dios que nada ni nadie puede impedir. Y cuánto quisiéramos esto, que Dios nos respalde de una manera que nada ni nadie pueda impedir, con aceite fresco. Le pido al Señor que en su gracia nos vuelva a respaldar, me vuelva a respaldar con aceite fresco. Pues estos fueron algunos comentarios sobre los salmos que hemos mirado esta mañana. Y para terminar, tengo aquí casi que una frase por cada uno de los salmos que miramos, que eran como 14 o 15 salmos. Entonces voy a leerlas y luego de leer cada una de estas frases que hace alusión a uno de esos salmos, pues vamos a orar un ratico. Bueno, la primera frase es: vemos al salmista confiando en Dios y en sus promesas. Segunda, el salmista no es un iluso pensando que no hay problemas en la tierra. Es algo que me gusta, que el salmista no habla con ilusiones tontas, ¿sí? No es un iluso. Él sabe que hay problemas, sabe y reconoce y describe sus problemas y sus luchas y sus miedos y sus temores y sus dificultades y sus pecados también. 3. También admite que él mismo debe buscar a Dios
El salmista no fue que escribió los salmos para ser famoso, por supuesto que no. Él escribió los salmos inspirado por el Espíritu Santo, pero desde una necesidad personal, y es que él mismo reconoce que necesita buscar a Dios todo el tiempo, en la mañana, en la noche, en todo tiempo. 4. Sin embargo, aunque hay problemas, Dios es grande. Es algo interesante el contraste entre cuando uno lee los salmos, es ver cómo el salmista no solo habla de los problemas, pero también habla de que tiene un Dios grande. 5. Destaca lo importante en medio de las dificultades. Sí, habla de las dificultades, pero destaca lo importante en medio de las dificultades. 6. Tiene un ánimo especial a pesar de las pruebas. Y eso también lo podemos experimentar nosotros, tener un ánimo especial a pesar de las pruebas. Por encima de la adversidad, de la prueba, del dolor, de la tristeza, al mismo tiempo tener gozo, paz, confianza, esperanza en Dios. 8. Hace listados de lo difícil, pero destacando el poder de Dios. Y él puede decir, esto es difícil, pero no es imposible porque Dios lo puede cambiar. Dios lo puede hacer. 9. Busca refugio en Dios sin presumir de hijo consentido. No vemos al salmista hablando con presunción, como diciendo, yo siento que soy como el hijo consentido de Dios. No es presumido, pero busca refugio en Dios. Reconoce sus debilidades, la 10, y sabe que no es en sus fuerzas. Él sabe, Señor, soy débil, yo soy débil, pero tú me fortaleces, pero tú me levantas, pero tú me afirmas, pero tú me haces vivir confiado, pero tú me das tranquilidad, pero tú le das alas a mi alma, dice el salmista. La 11 declara que el Señor es majestuoso sobre todo y sobre todos. La 12, en medio del caos, decide hacer lo que agrada a Dios. Vemos en los salmos esto, que muchas veces el salmista está hablando de que hay un caos absoluto, pero en medio del caos decide agradar a Dios. 13, es agradecido con Dios y de continuo lo está alabando. Qué bueno levantarse alabando al Señor, pasar el día alabando al Señor, llegar la noche a alabar al Señor y aún antes de dormir seguirlo alabando. La 14, a pesar de las muchas tareas que tenía el rey, su agenda llena, seguramente el salmista, lleno de trabajo, lleno de actividades, lleno de reuniones, lleno de tareas, pero que era un siervo fiel. Nunca dejó que ninguna actividad le robara el privilegio de servir a Dios. 15. Dedica tiempo a la oración y para escuchar a Dios. Esto era lo que quería compartir en esta mañana y pues vamos a orar un ratico. Entonces, Dios, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias que leer los salmos nos ayuda mucho. Y gracias porque en tu palabra están los salmos. Están ahí recordándonos lo que tú haces, lo que tú eres y lo que tú quieres de nosotros como tus hijos, como tus hijas, como tus siervos, como tus siervas. Gracias, Dios. Gracias porque aún hoy estás trabajando. Ayúdanos, Dios. Enséñanos a mejorar nuestra relación contigo en lo privado, de manera personal, íntima, sincera, sin máscaras,
poder acercarnos todos los días, todo el tiempo, a ti tal y como somos. Pero aún por encima de nuestras propias necesidades, poder verte a ti, cuán poderoso eres y cuánto puedes hacer. Gracias por hoy y ayúdanos, Señor, en estos días. Síguenos ayudando. Te necesitamos como iglesia. Te necesitamos, Señor. Gracias porque no se trata de nueva normalidad. No se trata de reinventarnos. Se trata de vivir consagrados, de buscarte, de amarte, de servirte, de conocerte, de temerte. Y eso no va a cambiar desde tu palabra. Te alabamos, Dios, que nuestra verdadera seguridad eres tú. Padre, ayúdanos a disfrutar de tu presencia. Enséñanos a entrar a tu presencia. Y gracias por tu Espíritu Santo que hace posible que nosotros podamos tener comunión contigo y con el Señor Jesucristo. Hoy te pido nos sigas bendiciendo el resto del día. Y gracias, Dios, por estar ahí pendiente de nosotros, más allá de lo imaginado. Gracias por los milagros que vas a seguir haciendo, como vas a extender tu mano una y otra vez para sacarnos del hueco de la desesperación y ponernos en roca alta, solo por tu gracia, por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos por cuidar de nosotros, tu pueblo. Y gracias porque esto lo harás hasta el final. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, que tengan buena tarde.